Ajo. Buenos días, buenas tardes a todos los presentes. Qué bueno estar aquí con mi querida Alejandra Montaño. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Lindura. Feliz de esta invitación y de estar aquí contigo, como siempre, Me de encanta. compartir estos espacios tan Vamos a lindos. desmenuzar grano por grano estas Olimpiadas, las Olimpiadas del 2024. Queremos comentar varias cositas que, bueno, tú fuiste realmente la invitadora Mm. porque, porque yo no había visto la presentación. Después cuando me actualicé, fue como, wow, ¿no? Total. Sí. Y sí, a mí me llamó mucho la atención y pues obviamente astrólogo de confianza, como, hey, ¿viste esto? O sea, necesitamos hacer algo con esto, está demasiado fértil para analizar. ¿Qué podría ser lo primero que te llamó la atención cuando pasó eso? ¿Cuál fue el hecho? Mm, O Para el- mí era como un discurso disruptivo, o sea, como que habían como muchos statements políticos dentro de una inauguración que de alguna manera es como una excusa para dar esos statements políticos ahí, o sea, había mucha, pues como una lucha por la diversidad, por la inclusión, pero entonces también es como, bueno, esto es un discurso, esto es real, esto no es real, ¿de dónde viene esta necesidad de utilizar la plataforma de los Juegos Olímpicos para hablar de lo que Francia también concibe su sociedad, o sea, como su constructo social al respecto también, es como utilizar esa plataforma para hablar de algo que es político, que es social, que es cultural y que además es disruptivo, porque sin duda luego se nota cómo irrumpe como con los constructos que ya se tienen de lo que es algo ceremonial, ¿cierto? Porque en lo ceremonial entonces no se genera disrupción, en lo ceremonial entonces no se hablan de ciertos temas, en lo ceremonial se cuidan ciertos detalles y aunque sí era una inauguración donde había muchos detalles, porque además está compuesta por muchas cosas, o sea, fueron 12 actos desarrollados cada uno a través de su concepto, también eran como muchas cosas sucediendo alrededor de eso. Entonces, para mí era como, era incluso como sobreestimulante en algún sentido, porque era como demasiada información, pero sentía que era muy interesante la forma en la que también se estaban como exponiendo de esos temas y se estaba usando un acontecimiento para hablar de otras cosas. De una manera Maravilloso. también muy poética y teatral y escénica y simbólica también en muchos sentidos. Y cuando hablamos de poesía, siempre podemos hablar de astrología, porque ¿Cierto? la astrología es un lenguaje poético, es un lenguaje simbólico, así que fantástico. Total. Estoy pensando antes de que entremos en la primera carta de las que vamos a revisar de primer momento, que precisamente las Olimpiadas entran en ese lugar, ¿no? Desde lo olímpico es muy astrológico. Todos los dioses Ujú, de la astrología tienen que ver con el Olimpo, mayormente son los dioses olímpicos. Los planetas fueron nombrados en honor a dioses olímpicos, no a los titanes, por ejemplo, que eran los dioses previos históricamente. Y, y además, eh, me llama la atención esto de lo disruptivo que mencionás, porque claro, es disruptivo en términos de lo que es nuestra cultura ahora, con los problemas y los frenos que tiene ahora. Pero pensemos que históricamente también, yo creo que si las Olimpiadas fueran como eran, tal vez, o las competencias como eran tal vez en su origen, como era el gimnasio, ujú, en Grecia originalmente, también estaríamos bastante en shock. De hecho, para comenzar, las mujeres no tenían acceso a lo que era el gimnasio. Y Grecia antigua era bastante similar a lo que era eh, otros países del Medio Oriente, es decir, tenían que estar cubiertas y no tenían derecho a acceso ni a educación, ni a voto, ni nada por el estilo, por ejemplo. ujú, Ni tampoco al ejercicio público del deporte. Este, y, y era, y era todo desnudo. Los saunas eran públicos, casi que en lugares abiertos. No había edificios como ahora, por supuesto, entonces eran
rincones naturales en lugares particulares. No había la arquitectura que hay ahora, así que eran gente desnuda haciendo deporte. O sea, eso no lo vemos aquí. Aquí hacen memes y causan un revuelo fenomenal y la gente se escandaliza si eh, aparece alguien agarrándose los genitales en Ujú, medio de una competencia. Se hacen memes sobre eso, se comentan cosas, como que fuera algo. Hay gente que sale con, em, con críticas, etcétera, con respecto a la presencia del cuerpo, la desnudez. Por ejemplo, este deportista que hizo salto en garrocha y ujú, que el salto fue fenomenal y tenía un muy buen antecedente, pero justo cuando iba cayendo, tocó la vara superior con sus testículos, con todo, o sea, se ujú, pegó en todo. Y eso fue, claro, memes y revuelo y comentarios, lo que tú quieras, pero llama la atención como el revuelo y la opinología con algo ujú, que es supernatural y total. que trata como de, no sé si higienizarse o de, no sé, creo que quiero dejar esa reflexión ahí, como en qué momento nos estamos olvidando culturalmente de todo ese, de la naturalidad del cuerpo en el deporte y de la naturalidad del cuerpo en general. O sea, obvio, qué divertido y qué chistoso en cierto nivel que esté pasando eso, porque con las bolas básicamente, perdón, ¿cierto? No Ujú, se le vaya la competencia al carajo, ujú, pero, pero también, o sea, bueno, es un cuerpo, como que obvio que puede pasar, sí, la nariz, la mejilla, el culo, no sé, como que ujú. interesante, ¿no? Vamos a la primera carta de la inauguración. Sí, de una. Ok. Metámonos ahí. Y bueno, y para cerrarlo, antes estaban desnudos, o sea, creo que hemos pasado por diferentes cosas como sociedad. Es cierto. Entonces, tenemos aquí la carta del momento de inicio del día de la inauguración, ¿cierto? Esto fue en París, ¿verdad? Concretamente a las 13:46 cuando comenzó la presentación de Lady Gaga, concretamente, más que el desfile mismo. Ujú, Em, todo el momento previo no fue más de 2 horas, así que fue todo con ascendente en en Libra, vivo. máximo Virgo, muy probablemente conjunción Lilith. Pero lo que destaca aquí en la presentación de Lady Gaga, por ejemplo, que fue la primera, es que es con ascendente Libra y la luna está en Aries, y la luna estuvo en Aries todo el día, porque sabemos que se demora 60 horas en un signo, entonces estuvo más de un día para quienes no saben de astrología, ¿cierto? Em, y la luna justo estaba en conjunción al nodo norte. Los nodos son los puntos de eclipse con que estamos trabajando culturalmente este año, ¿cierto? Ujú. ¿Qué piensas tú sobre esto con respecto a Lady Gaga? Porque hay harto aquí, ¿no? Bueno, harto que decir de la diosa Lady Gaga. A ver, pues como que siento que también es una carta que ya habíamos como estudiado momentos previos. Vamos a hacerle aquí una cuña publicitaria al curso de La Fuerza y el curso de la estrella de el queridísimo Álvaro, que de verdad, o sea, de hecho, muchos análisis interesantes. Y lo hemos estudiado ya a profundidad, ¿cierto? Su encarnación muy ariana, finalmente, porque Lady Gaga es muy Aries en sus formas y se muestra muy ariana también como en sus performances y en todo lo que ella es y se muestra, ¿sí? Que es como que también en Aries está como ese derecho a existir, o sea, como eso de que es muy autónomo, que es muy instintivo, ¿sí? Entonces, como que observándola y ya habiendo tenido como este análisis de ella y de su capacidad ariana, ¿cierto? Esta Venus en Aries, que también es
es gritona, es fuerte, es imponente en la forma en cómo habla, en cómo canta, en cómo se viste, en lo que muestra. El grito, sí. Entonces encontramos como una Lady Gaga en esas Olimpiadas como más librianada, le digo yo. O sea, como que le pusieron a esta diosa Aries un vestido de Libra, ¿cierto? Y si bien es un gran show, porque es un gran show, se siente como la incomodidad, ¿cierto? Como esta incomodidad de vestirme de Libra cuando soy todo esto tan Aries y que pues bueno, al menos yo como espectadora me estaba esperando, no sé, un gritico, algo como, como que me mostrara como esa naturaleza de lo que es ella, pero pues finalmente estas Olimpiadas también están muy atravesadas, si bien hay mucho de Aries, porque hay mucho de Aries en las Olimpiadas, también hay mucho de Libra, ¿cierto? Esa necesidad de mostrar lo bello, estético, de que salga de una manera balanceada, equilibrada. Entonces también están como estos pompones blancos y rosados. Entonces son las plumas que también hablan de la suavidad, de lo femenino, que también hacen alusión al cancán, que pues finalmente, o sea, todo este tema del Moulin Rouge y todo eso es muy Libra, ¿cierto? Es muy como eso, esa esteticidad femenina y la forma en la que se mueven y la forma en la que se expresan como a nivel corporal es muy librano también. Entonces es como o sea, para mí fue Lady Gaga en disfraz Libra, pues como en esa presentación, o sea, como que se puso el vestido de Libra. Es para mí como mi percepción de ella en este Totalmente, sí. Sí, recuerdo que te frustró un poquito, sí, todo el rato. Y de hecho ella no tiene nada bastante. en Libra. Eh, es muy interesante que ella es muy marcial, es decir, Marte para ella es muy importante y ella es bastante como guerrera en su forma de actuar, en su forma de cantar, la manera en cómo se formula, ¿cierto? Tenemos un sol en Aries cuando hay un momento, ¿cierto? Una persona con luna en Aries y una persona con un sol en el mismo signo. Generalmente eso genera mucha compatibilidad y ella es sol en Aries. Entonces, todo lo Aries dentro de las personas Aries en esta carta, en este día, en esta nación, o sea, en este evento, perdón, son súper importantes, como tú dices. Y ella Ujú, además tiene mucho contenido en Marte, que es es otro signo eh, regido exacto. por Marte. Ahí tiene a su Ujú, luna, tiene a Plutón y tiene Nodo Sur. Por lo tanto, lo que le pasa a Marte es muy importante. ¿Y dónde está Marte en su carta? Está en Capricornio, ¿sí? En Capricornio con Neptuno. Entonces, y Marte en Capricornio se sabe que está exaltado. Quiere decir que es como dueño de casa, pero además no tiene que lavar platos ni, ni preocuparse por nada. Está muy bien recibido y alabado en Capricornio. Entonces, eh, ella, el reflejo, la movilización del grito, la movilización de la rabia, de las emociones oscuras, de la vergüenza, de la pena, de todo, le sale muy fácil desde ujú, lo artístico, ¿sí? Sin querer meternos en su vida más personal porque no sabemos tanto y tampoco es parte del video de hoy. Pero entonces ujú, veamos qué pasa con la carta de Francia. La última carta de Francia para 1858, 1958, el 6 de octubre, precisamente es una nación libriana, pero tiene el nodo sur con ascendente y Lilith en Aries. Y estas Olimpiadas fueron con Lilith en Libra, Lilith en oposición, encima de toda esta zona, ¿cierto? Y ujú, también en este momento que estamos haciendo este video, estamos con Luna en Libra, estamos en el 8 de agosto de 2024 a 2 minutos de las 1 de la tarde y estamos acá en Chile y a 1 minuto de las 12 del día, me parece, ¿cierto? En Colombia, ¿cierto? sí. No, son las 12:20 acá. Sí. Ah, ya, claro, Ujú, muy bien. Entonces eh, estamos con el sol a medio cielo, ¿cierto? sí. Y, y bueno, esta nación, ¿cierto? Este país tiene mucho Aries, o sea, es un nodo sur con Aries, el mismo nodo sur que tiene Chile, el mismo nodo sur que tiene México. Está muy interesante esto.
Yo no sé por dónde continuar porque me estoy Hay mucho. disparatando con tanta emoción, con tanto Aries, porque pensemos en los héroes, ¿no? Ujú, En el Olimpo muy como los ariano. héroes, sí. Ujú, Volvemos a Marte y en la carta de Francia, ¿dónde está Marte? En Géminis. Y en la inauguración, ¿dónde está Marte en este momento? En Géminis, ujú, ¿sí? Y Marte en Géminis es un macho alfa intelectual, es un guerrero intelectual o que recorre mucho, que viaja mucho. Y tanto Aries como Marte tiene que ver con este impulso pionero, este impulso competitivo. Y estas son las primeras Olimpiadas de Francia, que tienen nodo sur y ascendente y Lilith en Aries, que no se hacen dentro de un estadio, sino que se hacen en el río, en la calle, donde la gente puede entrar en un espacio público, con entrada gratuita, mencionabas tú, ¿no? ujú. Y que bueno, finalmente hablando de ese guerrero intelectual, es como, y que hace como ese recorrido, es como finalmente aparece esta figura, no recuerdo el nombre, no sé si Álvaro lo recuerda, ese personaje que lleva la antorcha, Sí, yo que tampoco va me sé el llevando, nombre. Sí, se pero me va, pero es como va creando y va construyendo como ese storytelling, ¿cierto? Como ese hilo sí, conductor y como que te va llevando a cada lugar. Y sí, es un Marte en Géminis muy específico, sobre todo en los primeros actos, ¿cierto? Que entonces empiezan a hablar de inclusión, de libertad. sí. Esta escena que creo que está en Libertad, en que están en una biblioteca, ¿cierto? Y se ¿Mm? hablan a través de los libros Desconocimiento, Géminis. del conocimiento y que además, claro, es también, o sea, como que Francia también saca sus plumas de pavo real y empieza como a mostrar todo lo que es Francia, ¿cierto? Como que aquí hay grandes pensadores, aquí hay grandes escritores, aquí hay cultura, aquí hay arte, aquí hay letras, aquí hay música, aquí hay historia, ¿sí? Sí, Que es también, claro, que Marte también, además de ser este guerrero, también es este arquetipo a través del cual yo muestro también y voy y tomo acción frente a las cosas, ¿cierto? Entonces, como tomo una acción también con base a qué, con base en esa cultura que me forma, esa cultura que está como atravesándome, ¿sí? sí. Entonces también es como, claro, es más... em, es más cultural o, bueno, eso, esta palabra para mí que sea antropóloga es muy fuerte, pero es como, como que está mejor visto, ¿cierto? Cuando yo tomo una decisión culturizada, ¿cierto? Como para emplear este término que a veces se utiliza en la jerga y socialmente, es más culto lo queer, ¿cierto? Y aceptar lo queer y las relaciones poliamorosas también, ¿sí? Que eso también puede estar en Mm, un Marte en Géminis. Entonces es claro, como que la cultura y lo que nosotros somos también nos permite observar la sociedad de esta manera. Entonces aparecen estas otras formas de vinculación, aparecen estas otras formas de expresión y hay como hay un discurso que es muy libre también como al mm, respecto, que eso mm, también siento que es muy geminiano, ¿cierto? Como este asunto de la libertad a través del intelecto y a través del conocimiento y y también el manejo de la curiosidad, ¿sí? Porque siento que, por ejemplo, en ese acto también hay miradas curiosas, están los libros de por medio, la literatura, la música, hay muchas cosas que también se están moviendo ahí, que por eso yo decía que me parecía un espectáculo muy sobreestimulante en muchos sentidos porque es como que te los está activando todos y todos te están entregando información diferente. Incluso verlo con Álvaro era súper delicioso porque yo, por ejemplo, no tengo el repertorio musical, pero Álvaro sí. Entonces Álvaro decía, ay, esta canción es de tal año y tiene tal energía y no sé qué. Y claro, a él la música además también le estaba entregando una información adicional a todo lo que estaba sucediendo. Sí, que entonces es también esta sobreestimulación intelectual, de alguna manera, también muy geminiana. Totalmente, sí. El regente de la luna, que es Marte, de la luna de la inauguración de las Olimpiadas, eh, está en Géminis. Así que eh, lleva todo el poder de la iniciativa, el grito, etcétera, a esta exploración en lo local. Pensemos que Géminis en última significa como este recorrido por el entorno, de ir como explorando todo lo circundante. Ya
pasé por Aries, que es la explosión, pasé por Tauro, que es darme cuenta de que existo, y en Géminis paso a descubrir, a ocupar, a hacer despliegue de esto que yo creo que soy o que siento, y lo pongo en despliegue, como yo siempre lo explico como un paracaidista, ¿no? Que va como haciendo, chocando cinco con todo. Y una cosa que nos llamó mucho la atención era que este personaje que lleva la antorcha se dio una cantidad de vueltas demasiado geminianas. Es decir, Ujú, estaba en total. la biblioteca, le faltó poco para sentarse a leer, es decir, también en algún momento se pierde, se mete en unas escaleras, se mete en unos edificios, o sea, en ningún momento es una línea recta, que podría ser como lo que pasa con Aries, ¿no? Cuando se Ujú, pensó y se hizo y como que ya, listo, se acabó, no hay más, como que no hay mucha espera aquí, ¿no? Este Marte, este héroe, recorrió todo lo que pudo recorrer y mostró todo lo que podía mostrar de, de la existencia humana, nos gustara o no nos gustara, que eso lo vamos a comentar más adelante también con el tema de total. los queer. Este, muy interesante. El dios como dueño del Olimpo, el rey del Olimpo es Júpiter y Marte ya estaba muy cerca casi, digamos que en el orbe, 10 grados, un orbe amplio, pero bastante. En Géminis también. Las Olimpiadas están ocurriendo en la conjunción Marte-Júpiter. Eh, y es el rey del Olimpo con el rey del deporte y la guerra. Entonces, eh, muy interesante. De hecho, sin ir más lejos, miremos acá la carta del Comité Olímpico Internacional, aprovecho. Y precisamente tiene también Júpiter en Géminis, con Neptuno y Plutón. Y nodo sur en Libra y nodo norte en Aries, como ahora. Total. Ajaja. Y la primera Olimpiada de Atenas, por ejemplo, me parece dónde es que estaba, habíamos dicho que también estaba Marte en Géminis, no, acá está Marte en Acuario, pero eh, habíamos dicho en la carta de Francia, tenemos Marte en Géminis también, que es el Ujú, Marte que tiene Estados Unidos. Y ese Marte, por ejemplo, refleja también otras cosas. Por ejemplo, Homero Simpson, refleja Jackass en Estados Unidos, el humor intelectual y el humor adolescente, como esto de golpearse en los genitales entre los adolescentes, en bachillero, en el liceo, porque es como, mira, tiene genital, tiene, no sé. Las bromas muy adolescentes son Géminis en la adolescencia también. Entonces hay un toque ahí de pasarlo, de hacérselo light, de hacérselo liviano, eh, pero con toda la intensidad de lo que es una ceremonia también, porque tú misma me decías que esto total. es mucho con demasiado en todas partes. Es todo, todito, todo, o sea, todo está inmerso. Y bueno, que también siento que en Marte también está el demostrar el poder y la fuerza a través del discurso, ¿cierto? Entonces volvemos como a estas herramientas discursivas que se tienen dentro de la misma inauguración, ¿cierto? Y las palabras, Sí, el lettering que se usa también, la forma en la que se narra, y es como que sabían que iban a incomodar, obvio iban a incomodar, era algo que estaba viendo todo el mundo, o sea, no todo el mundo, la gente, o sea, literalmente el mundo estaba observando la inauguración, pero es como yo muestro mi poder a través del discurso. sí, totalmente. Y bueno, esta presentación de que duró todo el día, básicamente como más de 8 horas, ¿no? Del pobre Mm, corriendo con la antorcha, porque no sabemos, nunca supimos si cierto, era sí. ella, él. Este, em, estaba dividido en 5 capítulos, que eran los que vimos cuando Plutón estaba en Acuario, fue la Revolución Francesa, hace casi Ajá. 300 años atrás, es decir, igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, ¿cierto? Y luego vino, en vez de fraternidad, lo cambiaron La autoridad también, sí, sí, sí. por sororidad, y luego pusieron festivité, Decidí era otro. Creo que eran 12 actos realmente, o sea, ellos mucho.
le dieron al discurso con ganas, pues, o sea, era Muchísimo. 12 actos. Pero esos creo que fueron los que también nos llamaron más la atención, pues, dentro de lo que contenía el discurso, porque también estaba el sportif, em, había otros actos donde también, pues, estaban dando sus statements, pero Obscurité era otra que también estaba ahí. Sí, tremendo. Ujú. Pensemos en Lady Gaga, volvamos a Lady Gaga con Pues, lo me- esta gran energía ariana tan contenida, ¿no? Con ujú, este nodo sur, Lilith en Piscis, o sea, en Libra, en la inauguración. Este, sabemos que el nodo sur o los objetos que están en la 12 están como acumulados, como que no, como un poco incómodos, ¿no? Y este nodo sur está muy cerca de Lilith, si bien no están en conjunción, pero los dos están muy acumulados en la 12. Y es incómodo cuando Lilith se expresa. Y yo la sentí incómoda. Yo no he visto los reportes de ella sobre la presentación, eh, pero es incómodo. La cara se le veía como, el maquillaje como que le había hecho algo al rostro que se veía como compungida o tensa o algo así, o como saliendo de algo importante. ujú, Este, y también todo muy armónico, muy lindo, muy pomposo, que ella no es algo que no haya hecho igual. Ella sacó un disco de jazz con Tony Bennett, que es maravilloso ujú, y ha hecho cosas así como muy... Pero llama la atención, llama la atención. No Sur en Libra es una predisposición a mantenerse adecuado a toda costa, a mantener el ambiente lo más lindo, fresco y armónico posible. Eh, ujú. así que yo no vi su escorpianidad, no la vi, lo comentaste, ¿no? Es su escorpianidad, su ímpetu sexual y erótico y sangriento y turbulento no estaba en esta presentación. Para nada. O sea, Pero también estaba en pro de un discurso, pues como que también es mi punto, por ¿cierto? supuesto. Ujú. Sí, sí. Este, ¿qué más podríamos comentar? Tenemos aquí, eh, bueno, está la carta de Celine Dion también. Sí, Celine Dion tocó más tarde. Y Celine Dion, que a mí me da mucha risa, es que nació en eclipse en Aries. las sincronías son espectaculares. Para quienes no nos crean, igual, la carta de Celine Dion está para el 30 de marzo del 68 a las 12:15 del día en Charlemagne, en Quebec, en Canadá, Ujú, ¿no? O sea, tiene Venus y Mercurio en Piscis, o sea, hay una cosa de la compasión, el romanticismo, la pasión, la fantasía, que le sale muy bien, Titanic, ¿cierto? Etcétera, es una diva, totalmente. Y las divas traen esta cosa de la fantasía, pero pues, o sea, este nivel de, de Aries, o sea, por favor, que es como una heroína ella al final. Y también ella es ujú, bastante flaca, ¿cierto? Como muy eh, eh, compuesta. eh, su ascendente en esta carta es Leo, y yo creo que es muy congruente con su carta por su mirada, su manera como... Tiene una cosa como muy gatuna en su mirada, sus ojos, muy lindo, ¿cierto? Pero el ascendente Leo no es conocido por ser exactamente jocoso, dicharachero en primer lugar, no es algo que va aprendiendo. Y yo a ella la recuerdo como una diva muy seria, muy compuesta. Eh, ese tema del humor y todo, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando la vi en la película de Deadpool, no que la he visto. aparece cantando y hace unas bromas con Deadpool dentro de este héroe de Marvel, porque Deadpool es como muy antihéroe y como que se lo pasa todo por todas partes y no se toma en serio nada mucho. Ujú, Y, y precisamente ella como que entra ahí y fue como, va, ella, claro, tiene un lado humorístico muy interesante. Este,
¿Qué piensas tú de esto? Como yo estoy impresionado con la sincronía. Parece impresionante, incluso como que mi mente se estaba yendo a lo que pues mencionaba hace un ratico y era como esa integración que hay de lo ariano y de lo librano en esta inauguración, ¿cierto? Es como muestro, y me va a salir un poco de Zelín, lo que pasa es que, claro, también traer la carta de Zelín es sostener la sincronía que hay en el arquetipo ariano, ¿cierto? En lo marcial que hay finalmente permeando los Juegos Olímpicos. Pero siento muy relevante este asunto de expresar mi fuerza y mi poder desde un lugar que se muestre estético y equilibrado, ¿cierto? Que Ujú. siento que para mí resume un poco o a grandes rasgos más bien como esto que se quería mostrar en la inauguración. Entonces tener a esta figura ariana pisciana, ¿cierto? Como esta guerrera, porque además es claro, también viene esta historia desde el INDE, no, ella está enferma, no sé qué enfermedad tiene, pero sé que la ha tenido como lejos de los escenarios un tiempo, y Sí. los Juegos Olímpicos era ese mostrarse de nuevo, ¿cierto? El sacar como esta guerrera interna y decir, canto con lo que me dé, pero canto, o sea, como que voy a cantar en esos Juegos Olímpicos y es como también se toma la energía colectiva de guerreros, ¿cierto? Porque pues finalmente podemos ver a los jugadores desde este lugar también, muy modo Atenas, Olimpo y demás. Entonces como también ella se convierte en una guerrera, ¿cierto? Ella está jugando unos juegos con ella misma, ¿sí? Y es, y es sacar este arquetipo ariano de decir, ok, voy a cantar pues sí, como que ese va a ser mi escenario, ¿sí? París va a ser mi escenario y el mundo va a ser mi escenario, que es también como te remontas frente a esto, ¿sí? Que siento que eso también es muy Aries, es como no voy a enfrentar en un público chiquito, no me voy a enfrentar al mundo, ¿sí? Y voy a retomar enfrentándome al mundo. Entonces siento que también trae mucho de ese guerrero, ¿sí? Y lo hago pues de una forma preciosa, sí, muy estética, muy pisciana, muy mágica, porque es también ella en la Torre Eiffel, que para mí la Torre Eiffel es también este símbolo de romanticismo parisino, ¿cierto? Entonces está ella ahí montada, la Torre Eiffel, el piano, la lluvia, es como que todo es así, súper pisciano, ¿sabes? Como que, ay, Es muy lo ariano romántico, lo estético, sí. La torre es muy ariana, muy sí, fálica. Marte el falo claro. eterno. Sí, Y es muy imponente, pero es también un símbolo romántico, o sea, es totalmente. como 100%. Entonces, como que, claro, también ella montada en la Torre Eiffel me parece que hace mucha sincronía también con lo que es ella, ¿cierto? Como esta figura ariana que tiene también todo ese, que carga también todo ese romanticismo simbólico mucho más pisciano, ¿sí? Y empieza como esa conversación de esos arquetipos finalmente, esa conversación de esas energías ahí a relucir, a mostrarse. Incluso sí, Saturno en Aries, Saturno es la estructura, la rigidez y la edificación lenta, pero gloriosa, de esta espontaneidad, este fuego, este falo interno, este poder de ser y existir y permitirse existir, que es Aries. Y Ujú. ella está montada en la Torre Eiffel, que es una estructura rigidísima de fierro. El fierro es el elemento de Marte, eh, el hierro, ¿cierto? Marte en la alquimia representa el hierro, como que es mucho con demasiado. Yo con demasiado. Total, o Y sea, ella, eso es ella como nació con así. Nodo Sur, ella nació con Nodo Sur en Libra y las Olimpiadas están ocurriendo con Nodo Sur en Libra. Y Francia tiene el Nodo Sur en su Sol con Saturno, en Aries. O sea, es full eclipse, todo el tiempo la consagración de los eclipses, impresionante. Ella está diagnosticada desde el 2022 con un síndrome que se llama síndrome de persona rígida, que podríamos ver en otro momento tal vez, pero
el regente de su carta, de su Aries, que es Marte, eh, está en Tauro, que es un signo donde teóricamente en lo helenístico se clasifica como que está en caída, porque es contrario a Escorpio, o sea, no, en exilio, perdón, en detrimento, y por lo tanto no estaría en una buena posición desde lo clásico, y Urano está muy cerca de su Lilith en Tauro. Yo creo que tiene que ver más con esto, pero está interesante el asunto del placer, el asunto del del disfrute, del goce. No sé qué le estará pasando internamente en su vida privada, pero eso es lo que pasa con el síndrome de persona rígida, para cerrar ese tema, es que es una enfermedad neurológica que genera agarrotamiento como constante y a veces incluso le impide cantar, porque la musculatura se rigidiza Visibiliza. Ujú. de manera parcial o completa en distintos periodos. Eh, Así que Y lo hizo espectacular, pues, o sea, sí, todo bien por Celine. O sea, ella sí se espectacular. sentía muy cómoda en la, o sea, como que para mí ella sí estaba muy cómoda ahí parada donde estaba, frente Sí, al en mundo. su O sea, lugar. Y es 100%. donde ya creo que se permite existir, tal cual, como Total. se permite el goce, el parche. Sí, Uy, full, se parchó en esa Torre Eiffel, total, es que 100%. demasiada gloria, ¿no? Es, Demasiado, ¿ha o sea, habido conciertos en la Torre Eiffel antes? no tengo ni idea, no Sí, tengo ni idea. Si no hubiera, no fui, pues, o sea, pero espectacular. sí. A las 11 de la noche fue más o menos la presentación de Celine Dion, eh, y Sí. fue con Ascendente Piscis, que es donde está su Venus y su Mercurio. Este, no se mantiene porque eso dura un año, lo sabemos, la luna ya estaba cerca de Quirón, estaba, pues, lo que cambiaría aquí mayormente es el tema del ascendente. Eh, me parece, me parece muy interesante el tema del fierro, la Torre Eiffel y Celine Dion en general, como que no paro, yo no, personalmente, yo no había visto la carta de Celine Dion nunca hasta el momento en que analizamos el asunto de las Olimpiadas. Me parece súper interesante. Mm, 100%. una Mm, locura. me hace Eh, mucho sentido. Tal No vez sé si de pronto podríamos hablar de lo que ocurrió con la última cena, hablemos de eso, claro. ¿no? Ella, ellos en la última cena que hubo, digo última cena porque es la referencia que se popularizó, Ujú. Sabemos que no es así. pero sabemos que hubo una gran polémica con este asunto. Em, por lo que estuvimos investigando, ¿cierto? Ujú. El director artístico de esa ceremonia tuvo que salir a explicar, a dar disculpas, nuevamente, o más que dar Oh, disculpas, fue a explicar lo que ocurrió con la intención de la a ceremonia educarnos, como a tal. educarnos. O sea, para mí era, o sea, seguía mostrando Muy geminiano parte también. en Géminis, sí, 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 o Sí. sea, como que, ay, bueno, gente, venga, yo los instruyo frente a esta obra de arte que ustedes no conocen. El director se llamaba Tomás Joly, ¿cierto? Ujú. Em, y su intención no fue burlarse de creencias religiosas, que es lo que la gente mayormente Alega. asoció, sino hacer un Ujú. gran festival artístico que mezclara lo pagano con los dioses del Olimpo, ya que estábamos en la Olimpiada, como comentamos un momento. Pensemos que lo olímpico, de hecho, es precristiano. Siglo V, siglo VIII antes Ujú. de Cristo ya existían los dioses olímpicos. Eh, Jesús nació en el año cero, esto es 800 años antes, y, y los dioses, si bien no son algo a lo cual rendirle culto, ¿cierto? En términos como religiosos, los dioses del Olimpo,
Sí, sí están, y son arquetipos, y son parte de la cultura, y son parte de la astrología. Los dioses que están aquí, ¿cierto? Son todos greco-romanos en esta carta astral, ¿verdad? Ujú, Este, entonces dice que no, su idea no fue representar la última cena de Leonardo da Vinci, sino que la fiesta de los dioses de Jan Harmens van Filiert, que es un holandés y que fue pintada en 1635, donde los dioses del Olimpo celebraban las bodas de Tetis y Peleo, ¿sí? Que son, es otra historia, totalmente, y Peleo es uno de los héroes de la ujú, Grecia antigua. En el centro de la mesa estaba Apolo coronado, que es este cantante, que es un cantante queer, em, que es, no sé si es famoso mundialmente, pero yo ya lo había escuchado, y que estuvo pintado de azul y con esta corona de flores, ¿no? Tan ujú, característico. Ahí él estaba representando a Baco y a Dionisio, perdón, y la cena estaba con, y en esta fiesta de los dioses estaba Apolo, y Apolo estaba representado por esta DJ, que es una DJ em, que tenía, también era parte de la población LGBT, ¿no? sí, 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 sí. sí. Que bueno, hay que hablar de lo queer también, o sea, como esa representación queer en la inauguración, porque finalmente es muy fuerte, o sea, y atraviesa incluso, me atrevería a decir, que prácticamente todos los actos, o sea, si bien no estaban necesariamente representados por lo queer, como que al final siempre estaba el desfile o siempre aparecía una drag haciendo un show, o sea, como que siempre aparecía este asunto de lo queer en la inauguración, o sea, es muy transversal, que pues a mí, sin ser francesa, me genera la duda de, bueno, ¿hasta qué punto es un discurso que se sustenta en lo social y en lo cultural? ¿O es solo un discurso, cierto? ¿O son Que tanto, solo... claro, que tanto ellos viven la no discriminación eh, como sociedad, en un tiempo en el que sabemos que la xenofobia dentro del mismo, del mismo país está bastante fuerte, bueno, en toda Europa y acá. Este, con respecto a eso, la luna en Aries y la luna en general durante ese día partió cuando estuvo Lady Gaga ahí en la mañana en una fuerte semicuadratura con Urano en Tauro. Es un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Em, y eso obliga a que el impulso ariano en general tenga este toque uraniano que es revolucionario, diferente con respecto a lo que es el placer, la persistencia, em, lo establecido, que es Tauro en general. Em, Así que eso está bastante interesante. Lo otro que ocurre acá con respecto a lo que tú mencionas es que em, lo queer, ¿cierto? Em, Viene entrando como algo como que fuera nuevo para la gente que está viendo este show, ¿no? Como si estuvieran dejando fuera a otras personas o estuvieran dejando fuera ciertas realidades, pero de alguna manera yo lo veo como muy em, eh, como naturalizado, como una nueva realidad, donde en realidad no importa mucho quién hace qué cosa en su intimidad. Aquí, sin ánimo de provocar mucho, pero tengo la imagen de lo que ocurre con Asterix hace unos cuantos años atrás. Es una tira cómica bastante antigua, Ya, ¿cierto? ujú, Y hay una última cena eh, donde la verdad no hay nada muy religioso y es bastante como, sí, que sí aluda a la última cena en sí misma. Y están reemplazando a Jesucristo con una caricatura de un señor muy borracho y que no tiene nada de espiritual. Y este,
Esa es una tira cómica que se ha ocupado un montón. O sea, que es bastante famosa. Entonces, en ningún momento fue castigada ese intento de reversionarlo, eh, la última cena. Y sin embargo, esto, como hay personas que son de las disidencias sexuales, que existen desde siempre, al parecer esto sí toca. Entonces, muy interesante que Libras. esto. Ujú. Ajá, interesante. Este, ¿qué más? Que igual yo siento, a ver, la inauguración tiene varios guiños, o sea, como que hace un guiño a lo queer, hace un guiño al poliamor, hace un guiño al racismo también, porque pues finalmente quien canta la Marsellesa es una mujer negra. Aparece también una cantante africana dentro del show, que a mí pues me parece un guiño, no sé si decir espectacular, pero sí es impactante Vamos. como este guiño de la banda, que son todos hombres blancos hegemónicos, ¿cierto? Uf, ese momento fue Aparentemente. súper interesante. Y le hace como ronda a esta cantante mexicana, Sí, mexicana, no, perdona, a esta cantante africana, ¿sí? Entonces es como hay muchos guiños, o sea, hay muchos guiños, siento yo, frente al racismo, frente a la diversidad sexual, y al frente principio a... hay toda una tensión en esa presentación, ¿verdad? Como que Sí, se siente una sí, tensión cuando lo vimos. es como que siento que estamos ahí, pero es como que no sé qué tan cómodo se siente, o sea, como que sé que eso es de parte del espectáculo, pero qué tan cómodo se siente, ¿cierto? Como ese movimiento ahí. Y entonces también aparece en la pasarela, aparece una niña, ¿sí? Que entonces es también, siento yo, guiños a esas nuevas generaciones. Solamente hay una, lo cual me parece particular, es como que pues si ya te cargaste el discurso que te cargaste, pues poneme más niños, ¿cierto? O sea, como que si en la niña hay un guiño también frente a las nuevas generaciones, frente a reconocer a los niños como humanos, ¿sí? Que eso no siempre sucede y entregarle el valor también como a esta juventud. Es como, bueno, también podría cargarlo un poco más, pero bueno, igual también está ahí, o sea, también es representante de algo. Y yo Ujú. siento que no, o sea, no daban puntadas sin dedal, o sea, como que yo siento que cada aparición tenía como un significado simbólico importante. Y para mí sí había un gran guiño a la diversidad, en muchos sentidos. Em, que siento que también puede estar en este Nadosur en Libra de como de esta necesidad de igualdad, ¿cierto? De equilibrio y de que se muestre de una manera linda, ¿sí? Entonces, insisto, como esta muestra también a través del arte, pero, pero se hace con fuerza, porque es muy ariano también. Entonces, como que para mí está como jugando ping-pong una cosa y la otra, ¿cierto? Como que están ahí todo el tiempo comunicándose, ¿sí? Como que está este asunto por por lo equitativo, por lo balanceado, por la igualdad, ¿sí? Pero, pero también se hace desde un ímpetu muy francés, ¿cierto? Como muy, es que es acá. Entonces, como que aquí es donde se ve esto, y aquí es donde se hace esto, y lo hacemos de esta manera, ¿sí? Entonces, como que está todo el tiempo pimponeando, está como esa inauguración entre Libra y Aries, todo el tiempo. Y es como, bueno, también es observar las políticas de migración francesas, ¿cierto? Es como que hasta qué punto sí hay esta bienvenida a los migrantes, independientemente del color, ¿sí? O del lugar donde vengan. Es como, no sé, ahí hay muchas cosas que me generan como muchas inquietudes, porque igual es como tampoco puedo hablar con conocimiento de causa, ¿sí? Pero sí es como, bueno, qué tanto se representa el discurso que tienen los franceses en esta inauguración. Pero en el discurso en sí mismo, para mí es un pimponeo constante entre, entre Libra y Aries, sin duda. Pensemos que en el Nodo Sur, en Aries, en Libra digo, y en todo lo libriano está este tema de permitir poder, eh, poder permitir que todos nos encontremos bien en armonía en un mismo lugar, tratando de dar espacio a aquello que nos apasiona.
¿Cómo? ujú, Y la pregunta constante, que no es algo físico, digo, fijo, ¿cómo hacemos para que todos tengan derecho y espacio a hacer y meterse y hacer lo que les interesa ujú, hacer y existir como quieren existir, ¿no? Y eso es una pregunta constante, pero evidentemente. no termina de resolverse. Y creo que eso es crucial tenerlo presente porque estamos en una sociedad donde decimos, ya, bueno, ahora tenemos la solución y esta solución ya con esto ya no hay que trabajar más en el asunto. Y es mentira, Ujú, porque ocurre una guerra en un país y toca que haya migraciones y nos toca entender de nuevo que no estamos en pañales en términos de aceptación de los seres humanos y de poder dialogar con ellos de manera armónica. Nos toca otro nivel de conciencia con respecto a aprender a aceptar al otro como legítimo otro y etcétera, ¿no? Entonces, es intenso y por supuesto que es difícil. Y cuando tenemos una carta con no surenaries, por supuesto que queremos todo rápido para un país y es difícil para una integración em, permitir paciencia en ese proceso. Entonces, claro, se siente como que la invasión tal vez viene de todas partes, pero al mismo tiempo, entonces, está bueno, siendo verdad o no, que al menos en la Olimpiada, como evento nacional patriótico de Francia, ellos hagan el esfuerzo de hacer el trabajo, ¿cierto? De darse la tarea de que institucionalmente se refleje la inclusión también como parte de la identidad francesa. Eh, y esto está ocurriendo para ellos en una de las tantas inversiones nodales que tienen desde la carta natal que planteamos. Entonces, eh, creo mi esperanza o mi manera de verlo es que hay algo de eso que sí fue de impacto para la sociedad en términos de visibilizar que el asunto sí está ocurriendo y que sí hay un cambio, y que sí estamos en progreso, ¿no? No es algo que se va a terminar, ni ahora ni mañana. Este, quiero volver a lo que mencionaste, que me pareció súper importante de la mujer, en la presencia de la mujer y el rescate de la mujer, la figura femenina, en la historia de Francia y en la historia cultural en general, donde nuevamente Saturno con el tema de la estructura, ¿cierto? Y lo antiguo y la autoridad está en oposición a Juno en Virgo, que ujú, son las mujeres o lo femenino también en general, las grandes diosas. Juno es la esposa de Júpiter, la diosa del Olimpo, la reina del Olimpo, em, y aparecen a través del río, ¿cierto? En un exacto, momento dado ujú, comienzan a emerger todas las mujeres que aparentemente hasta el momento no habían sido veneradas como escritoras, difusoras de cultura, filósofas, médicos, médicas, ¿cierto? políticas también, Artistas, bueno. etcétera, sí, y que no habían sido contempladas, una reivindicación de esa figura, de poner estatuas, ¿cierto? Nuevas estatuas de historias que habían sido de alguna manera eh, omitidas por, por lo automático de la sociedad o tal vez de manera intencionada, si la historia está mayormente escrita, la historia que solemos encontrarnos y leer está mayormente escrita por autores hombres, entonces eh, hay un sesgo hay, consciente o no. Sin duda. Mm. Y yo creo que también había mucha reivindicación del femenino, ¿cierto? Y Sí. que también siento que es valioso, no sé si de pronto, pues además de estos arquetipos que nos traes de Juno, lo que pasa es que, claro, Libra es un signo Yan, pero su regente es Venus, ¿cierto? Entonces como que también ahí hay un asunto de que puede también estar ahí, inmerso en ese mismo pimponeo, ¿cierto? Como de lo femenino
en el mundo masculino, porque pues finalmente también los Juegos Olímpicos que lo conversamos ahorita antes de empezar a grabar es también está, no, lo conversamos en la grabación, está, los Juegos eran masculinos, ¿cierto? En un inicio, sí, es como que Sí, eran de figuras masculinas, ¿cierto? No, no tenían permitido entrar las mujeres, luego se va abriendo paso, pero entonces luego también se utiliza esta plataforma para la reivindicación de otras figuras que no son necesariamente estas guerreras olímpicas, que son guerreras desde otros lugares, sí, exacto. pero también emerge entonces como Las este guerreras intelectuales. arquetipo, sí, guerreras intelectuales, exacto, total. En su mayoría, creo que hay una que sí era, no me acuerdo si jugadora o algo así, pero su mayoría eran guerreras intelectuales y pues también como abrir ese paso a esas figuras femeninas dentro de ese contexto tan marcial, ¿cierto? Tan masculino, si quisiéramos polarizarlo de alguna manera. A mí me parece muy bonito ese hecho de reivindicar a lo femenino y a las guerreras intelectuales, en términos de que ese dominio de lo intelectual no está, si bien hay una lucha por existir Ujú, y que sus historias sean contadas, que permanezcan al menos y dejar huella, de contribuir al mundo, porque esas personas existieron y existirán más, y existen, ¿cierto? Pero son personas que intentan con mucho amor o con mucha pasión, o las dos cosas, dejar una huella en el mundo de algo, no porque, ay, es que yo quiero dejar la huella porque no sé qué, porque no, es desde una búsqueda en la cual la persona quiere existir y esa existencia va inherentemente atada a tratar de contribuir con algo que la persona encuentra demasiado importante que exista. ujú, Y esa existencia pasa a través de ella. Yo quiero entregar a Einstein, pensarlo, si queremos poner a un hombre como para dejar de ejemplo más eh, aprehensible. Quiero dejar algo en la humanidad que, que creo que es importante que la humanidad conozca y que yo creo ujú, que es demasiado importante y nadie lo está viendo. De alguna manera, en sustrato base, siento que eso está muy a la base del descubrimiento del hecho de dedicarse a algo y publicarlo. Quiero que haga sentido. La casa 9 es la casa del sentido y de las publicaciones. Yo quiero dejar una especie de huella, pero esa huella es mi propia búsqueda de sentido en este mundo. Em, y es muy bonito que esas búsquedas de sentido sean reconocidas, sean reconocidas esas búsquedas de sentido hechas por mujeres. ujú, Em, y yendo más allá todavía, quedándome ahí, este, me parece muy interesante que, que se contemplen estas figuras, que es lo que estaba diciendo, siendo que estos saberes no son competitivos en sí mismos. La filosofía, ¿cierto? La ujú, investigación, la escritura, la poesía, la música, no son saberes que partan, ah, yo voy a hacer música porque quiero ser la mejor música. No, uno hace música porque de alguna manera no le queda otra, no le gusta nada más, tal vez. O habrá personas, por supuesto, que quieren competir en la música y entrar a un concurso, qué sé yo. Sí, obvio, hay de todo. Pero, pero la filosofía también, las artes, las humanidades no son por definición una competencia, no hacia el ujú, deporte. El deporte es una competencia. Una cosa es hacer ejercicio para cuidarse el cuerpo, yoga, qué sé yo. Yoga no es una competencia, ¿no? Salto a la garrocha, el fútbol, qué sé yo, hay una competencia. Y no estoy diciendo que sean malas por ser competencia. La competencia une muchas personas. ¿Cuántas personas a veces olvidan sus barreras políticas por apoyarse ujú, en lo deportivo? El deporte une naciones y une culturas, así como a veces también genera mucha disyunción cuando se abanderan mucho por ciertos equipos, ¿cierto? No obstante, creo que lo olímpico suele ser muy congregador, a diferencia del Mundial de Fútbol. cien por ciento. Lo olímpico suele ser muy congregador. Eh, eso, sí. Totalmente, Ahora, totalmente.
claro, puede sentirse un poco abusivo porque es Saturno con Nessus, un poco muy raro que haya tanta diversidad y tan mezclada, que es Piscis, para Ujú, las personas que no conocen o que no entienden cómo viene construyéndose esto, no están cerca de esto. Entonces se quiebra un poco el tejado, ¿no? De la mente para abrirse a otras cosas, pero creo que hay que darle la perspectiva de que lo que se mostró en las Olimpiadas es algo que existe y hay mucha gente feliz, amorosa y con ganas de contribuir a un mundo más amoroso, vestida de la manera en la que se encuentren. Entonces no sé qué tanto más revuelo hay que darle tampoco, ¿no? también, es verdad. Ujú, Em, y lo último que quería mencionar es que es muy lindo que existan estas mujeres y todas estas existencias dentro de la Olimpiada, dado que también Aries en sí mismo es un signo de competencia, es un signo cardinal. ujú. Eh, y es un signo de abrirse paso y de ser pionero, y algo que estábamos conversando hace un ratito, de permitirse, de dar el primer golpe, ¿no? De que el primer Ah, golpe sea magnífico. Y las Olimpiadas en sí mismos son eso, llevan practicando tanto tiempo para que cuando se muestren qué sé potencia. yo, gimnasio, qué sé yo, ocurra y ¡pam! Por ejemplo, los, eh, los saltos que dan en piscina, ¿no? Son de una sola chance. Yo lo intento. Ujú. Entonces, es muy ariano también. Así que muy congruente con con la carta. De hecho, las primeras Olimpiadas también fueron en temporada Aries, con Sol en Aries, Mercurio en Aries, Lilith en Aries. Este, entonces, no Sur en Virgo, que Virgo es la precisión también. Eh, entonces, sí hay, no sé, es como que da para seguir analizándolo mucho más todavía. No podemos Total, quedar horas acá. total. Yo creo, ¿cómo te sientes con esto? ¿Crees que hay algo se nos quede en el tintero? No, o sea, que tengan el tintero, creo que ya abarcamos como se nos iba pasando el tema de las mujeres, pero lo trajiste maravillosamente. No, creo que en el tintero teníamos eso también, como, pero hay mucho, o sea, hay mucho de dónde jalar, o sea, como que también en su momento hablamos del tema del Vaticano y su respuesta súper indignada frente a la representación de la última cena, que es como, Gordi, no es la última cena, pero es como, no se enteraron. O sea, como que también está ese asunto de la inmediatez, ¿cierto? Que también conversamos. Ah, bueno, creo que sí había algo que habíamos conversado al inicio y es esta forma novedosa de hacer esta inauguración en que todo pasa en todas partes al mismo tiempo. em, en que si tú no estás a través de una pantalla, no la disfrutas de la misma manera. O sea, es como, si bien había un acceso gratuito a quien quisiera estar alrededor del río Sena y observar lo que estaba sucediendo, como pasan tantas cosas y hay tantos escenarios que están repartidos en diferentes lugares, la forma, podemos decirlo, mejor de apreciar el espectáculo era a través de una pantalla, ¿cierto? Sí. Em, Puede ser eso, no sé, muy, muy Plutón en Acuario, siento yo también, o sea, como muy, em, para mí eso es muy acuariano, muy tecnológico y observarlo, ¿cierto? A través de las pantallas que también aparecían em, cosas pregrabadas, como el tema de los Minions, ¿sí? Que es una pantalla, o sea, eso no existe, o sea, sí existe, pero no es algo físico, ¿cierto? O sea, Claro, en es pantalla dentro algo de que la es pantalla. computarizado, ¿sí? Entonces es como que también empieza a haber esta mezcla, ¿sí? De todo el tema de la tecnología con lo humano, ¿sí? Em, Siento que eso también estuvo bastante interesante como en estos juegos, pues en esta inauguración al menos. Pensándolo también, creo, claro,
pensando en Marte y Géminis, conjuntando a Júpiter, es cuando Marte se junta con Júpiter es como con esteroides, es como que se agranda, es como Hulk, pero es un Hulk geminiano. Y en términos de, mm, de vivencia también, lo que se puede expresar, pienso en que obliga, y como está en aspecto también a la Luna, creo que obliga a la gente a tener que correr para poder vivir la experiencia, Ah, tener que recorrer la ciudad para poder vivir la experiencia de una ceremonia. No solamente el señor la persona de la antorcha fue em, quien corren, claro. quien corre, sino que yo creo que más de alguna persona estuvo con mucho FOMO, ¿no? Como miedo a perderse de algo y decir como, ay, ya, ya pasaron el río, corramos para allá o vamos para acá. Lo encuentro Claro. muy Pues estoy entre, aquí, pero estoy en mi pantalla. Y pues finalmente es o como, llevo mira el que todo celular corre. tirándolo y luego estoy como, es Claro, muy geminiana también la experiencia estando ahí en la ciudad. total, Sí. total. Y esta luna está en aspecto a Júpiter en Géminis. Ujú. Está en sextil, así que es como, claro, Aries, all over the place. Como todo. Ay, pues porque además mira que es, o sea, este recorrido del río Sena es como que todas las plataformas se mueven. O sea, todas las que van por el río es como que tienen esta velocidad. Incluso hay unos actos en los que ellos están bailando, pero están bailando mientras la plataforma va corriendo. O sea, es como, Sí, todo está en movimiento, sí. Luna sextil, Júpiter en es Géminis. mucho con demasiado. O sea, eso no muerde, literal. Mucho con demasiado y en simultáneo, sí. Total, Mm. total. Y sí, está esta invasión de pantallas, está mucho espectáculo de luces, o sea, es Y también las todo. reacciones de la gente. También es como característico que yo digo, Géminis también es el humor. eh, y no hubo mucho humor en la ceremonia en sí, pero la gente pasó a gozársela toda, o sea, a los 15 minutos de la presentación de Lady Gaga ya estaba lleno de memes sobre por qué o cómo se había dado esto, en el mismo momento en que fue la presentación de lo queer, ¿cierto?, de la cena, el festín de los dioses, hacia el final de la presentación con este previo Ujú, desfile de voguing, también había un montón de comentarios ya en simultáneo, que también es muy geminiano todo. La opinología claro, es muy geminiana. mucho, mucho. Y la opinología Sí. es geminiana, y pensemos, tirémosla pues, el Vaticano es súper Ay, Géminis. lo tiramos, está bien. El Ajá, Vaticano es Géminis, es Sol, Vesta, Luna, Mercurio retrógrado en Géminis. Y si bien esto da para que una nación pequeña como el Vaticano tenga mucho que ver con el conocimiento y el guardar conocimiento y, y alojarlo, ¿cierto? Como está también sí, funciona este ujú, guardar del nodo sur en Escorpio. También con Marte y Júpiter pasando encima, era tal vez medio esperable que no pudieran medirse en sus comentarios, eh, pensando que son una nación, una entidad que conoce del arte mundial, que conoce lo que es el festín de los dioses, ¿no? No, estoy seguro que, o sea, desde milenios y desde que se constituyó el Vaticano, ellos son quienes guardan documentos es verdad. antiquísimos, ancestrales, eh, guardan un saber y un culto que es supremo. La élite era religiosa, los religiosos, los sacerdotes eran lo más sabio de los sabios en un lugar. Por eso el respeto, pero venimos con 15 años de Plutón en Capricornio, mostrando la pudredumbre de las apariencias en cualquier estado de poder. Y es- era esperable también ver que su capacidad de opinar y su capacidad de argumentar o de emitir juicios eh, mostrara algún nivel de flaqueza. A mí me hace mucho sentido que con esta posición ellos estén
eh, hablando de manera superficial, porque es un comentario bastante superficial, que siento Sí, se que movieron muy rápido. es Ujú, como cuando los presidentes se meten en Twitter, ¿no? Que es como demasiado, demasiado eh, salirse del rol para el cual ujú. fueron contratados. Eh, sí. Interesantísimo. Es que abrir ese portal del Vaticano es próximo video. Bueno, tenemos pendiente para quienes nos van a ver, ¿cierto? Nos están viendo ahora. Vamos a hacer un análisis de los movimientos feministas, ¿no? Sí, Pronto. Los muy movimientos pronto. feministas desde la astrología y qué proponen, qué han propuesto y qué ha sido lo que ha estado moviéndose a la base desde esto, Y ahí tocamos un poco ese tema del Vaticano, de la iglesia y por supuesto. cómo salen a la luz. Total, Sí. total. Bueno, mi cielo hermoso, ha sido un Bueno, placer, una conversa cultura. deliciosa, lo he Espectacular. disfrutado mucho, Yo me también. encanta. Yo también. Me encantan estas invitaciones. Fascinante. O sea, fascinante esto. Espero que quienes nos estén viendo se lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La verdad fue Háblanos, súper. háblanos de tu canal de Instagram para que las personas te conozcan, conozcan tu trabajo. Alex está en Colombia, trabaja desde Colombia. Trabajo desde Colombia, con consultas presenciales en Colombia, virtuales en cualquier otro lugar. Mi Instagram es @camino de conciencia con sc.am. Seguramente Álvaro luego les deja pues como ese datico ahí en la descripción Ujú. y ahí me pueden seguir, ir mirando el contenido que eso es un nuevo incursionamiento. Pero está muy En los videos de YouTube, claro. sí, sí, sí. Pero está divertido, está divertido. Está perfecto. Muchas Total. gracias y gracias por vernos y que tengan un hermoso resto de día. Chao, 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 chao. Chao.